Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 29 de mayo del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera, y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Ok, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que todo ciudadano responsable tiene que saber y entender lo que está pasando con la política en su país. La presidenta Dina Boluarte acudió ayer a la citación que le había hecho el Ministerio Público para ser interrogada sobre el caso relacionado con la desactivación del grupo policial que daba soporte al equipo especial de fiscales que investiga la corrupción en el poder, EFICOP, en pesquisas como la que compromete a su hermano Nicanor Boluarte. Esta desactivación ha sido considerada por la Fiscalía como un intento por parte del gobierno de obstruir a la justicia, concretamente en los casos que comprometen a la presidenta y su hermano. El abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, había dicho que la presidenta no guardaría silencio esta vez, cosa que se ha hecho en ocasiones anteriores, y en efecto Boluarte respondió a unas 50 preguntas más o menos del Ministerio Público y de la Procuraduría General del Estado, según ha dado a entender Portugal, y estuvo haciéndolo más o menos por unas 3 horas. Luego del interrogatorio, Boluarte no estuvo disponible para la prensa, como viene siendo su costumbre, pues de no hablar con los medios, pero su abogado Portugal sí apareció para responder preguntas. Contó este último que Boluarte negó haber dado una orden para desactivar el referido equipo policial y que ella no tenía conocimiento, eso fue lo que dijo, de la reunión que sostuvo su anterior abogado, Mateo Castañeda, con el coronel Harvey Colchado, supuestamente para presionarlo para que deje caer pues, el caso de Nicanor Boluarte. Ahora, sobre la denuncia constitucional que presentó el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Boluarte, han empezado a circular opiniones contradictorias, por supuesto. Me ha llamado la atención la explicación oficial verbalizada ayer por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, en conferencia de prensa. Ya conocíamos que el primer ministro Gustavo Adriancén había salido con la versión de que Dina Boluarte es, entre comillas, víctima de una persecución judicial, pero el ministro Arana fue más allá. Dijo ayer que el fiscal de la Nación interino había cometido una infracción constitucional por el mero hecho de haber presentado pues, la acusación ante el Congreso. Lo que se ha venido interpretando en estos últimos tiempos respecto de acusaciones contra un presidente en funciones es que la Fiscalía de la Nación los puede investigar y llegar al punto en el cual ya tiene todo listo para acusar. Sin embargo, la discusión aquí es si esto se puede realizar o si el acto mismo, digamos, de presentar la acusación ante el Congreso es algo que se puede hacer, asumiendo que el trámite de esta se suspende hasta que acabe el mandato constitucional, o si está impedido incluso de presentarla. Esta diferencia no es menor porque quienes están viendo esto en clave política creen que el hecho de presentar la acusación, aún asumiendo que esta no se puede tramitar, impacta o puede impactar en la opinión pública, generando la sensación de que la presidenta es culpable de algo y por razones que muchos no terminan de entender, el marco legal le está asegurando pues impunidad. El tema aquí es que esto último bien podría ser cierto y que la protección de la institución presidencial podría estar mal aprovechándose para que no se procesen conductas delictivas que puede haber cometido un presidente en funciones. Pero legalmente creo que sí hay un debate válido aquí respecto de si el Ministerio Público puede llegar o no a presentar la acusación. Unos dirán que el acto de presentar la acusación ante el Congreso por parte del Ministerio Público abre una etapa de investigación en el Congreso mismo y que lo que estaría prohibido en todo caso es que se concluya esa investigación en el Congreso y se apruebe una acusación constitucional. Otros, más apegados a una interpretación literal de la Constitución, dirán que el Ministerio Público no puede siquiera presentar esa acusación para abrir esa etapa de investigación en el Congreso. En este grupo está, por ejemplo, el constitucionalista Aníbal Quiroga, que veo que ha dicho en Perú 21 que esto que ha hecho el fiscal de la Nación interino de presentar dicha acusación podría incluso calificarse como, entre comillas, un golpe de Estado blanco o soterrado. Esto supondría pues que el Ministerio Público está haciendo política y que quiere ser él quien tenga pues la capacidad de sacar presidentes cuando le plazca. Entiendo que desde un lado de la opinión pública se pueda ver así, pero yo creo que esta es una exageración.
Lo que ocurre en el país es que nuestros presidentes en funciones nos están llevando pues a situaciones límites al incurrir en conductas que sí parecen entrañar responsabilidades penales muy serias. Fíjense, el artículo 117 de la Constitución, es decir, el que dice cuáles son las 4 causales por las cuales se puede destituir un presidente en funciones, existe porque tiene que haber pues una forma de sancionar a un presidente que en un escenario absolutamente excepcional hace alguna de esas 4 cosas que son muy graves. Ese artículo no está o no se está poniendo en la posición de, digamos, de que esto ocurra todo el tiempo, sino que está tratando de regular una situación que, como les digo, debería ser absolutamente excepcional, vale decir, la de un presidente en funciones que comete transgresiones muy graves. Pero lamentablemente esta ha dejado de ser una situación excepcional en el Perú en tiempos recientes, porque hemos tenido presidentes que han incurrido en conductas muy cuestionables, tanto así que varias personas, y yo me incluyo, están sugiriendo que ese artículo 117 de la Constitución tiene que ser ampliado para incluir más comportamientos sancionables, como por ejemplo los delitos de corrupción. Entonces, lo que estamos viendo en el país no es el resultado de que al Ministerio Público se le haya ocurrido un día sacar a presidentes porque le provocó. Es el resultado de que estamos teniendo presidentes que hacen cosas tan graves que demandan pues una reacción firme de parte del Ministerio Público. En ese camino se pueden y se han cometido excesos, ciertamente. Y lo he comentado yo en el podcast varias veces, pero lo que es absolutamente anormal en una democracia es tener tantos presidentes cuestionados por delitos tan graves. Prácticamente todos los expresidentes vivos en el Perú están implicados en casos penales muy serios. Eso es lo anormal en la situación del Perú. Además, hay que advertir aquí que hay un doble estándar de parte de algunas personas que opinan sobre este tema, porque las mismas acciones del Ministerio Público que hoy consideran golpistas respecto de Dina Boluarte no las calificaban de la misma manera cuando el destinatario era Pedro Castillo. Entonces, sí, hay una discusión válida sobre si la Fiscalía comete excesos y sobre los alcances legales de la restricción a acusar a un presidente en funciones, pero se exagera, probablemente por razones de afinidad política, cuando de ahí se salta a calificar a la Fiscalía como golpista. Puede estar equivocada, por eso digo que hay aquí un debate legal válido, pero calificarla de golpista es justamente lo que quieren hacer los que están hoy sometidos a sus investigaciones para tratar de restarle legitimidad a estas. Ok, segunda noticia importante. El Ministerio Público informó que la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos ha abierto otra investigación preliminar en contra de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta nueva investigación, que está en manos de la fiscal Delia Espinosa, se refiere a la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico en agravio del Estado, puntualmente al supuesto favorecimiento que habría recibido la exfiscal de la Nación en el proceso de amparo que inició contra la Junta Nacional de Justicia para bloquear el proceso disciplinario que ésta le había abierto. Además de Benavides, están incluidos en esta investigación su hermana, la jueza Enma Benavides, y los magistrados Basilio Cueva Chauca, María Vidal La Rosa y Jacqueline Tarrillo Meneses. ¿Qué es lo que habría ocurrido aquí? Según la tesis fiscal, la jueza Enma Benavides y el juez Cueva habrían contactado a su colega Vidal, entonces presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, para lograr que la jueza Tarrillo, a su vez, declare fundados 2 recursos que había presentado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. En ambos casos, en agosto y octubre del 2023, Patricia Benavides recibió fallos favorables. Explicado esto en sencillo, hubo o pudo haber habido presuntamente un contubernio entre este grupo de jueces, entre los cuales estaba la hermana de Patricia Benavides, para favorecer a esta última, dándole la razón en los reclamos que había presentado frente a la Junta Nacional de Justicia. Esta es una imputación muy grave que, por supuesto, requiere evidencia muy contundente que la Fiscalía va a tener que presentar. Lo que sabemos es que la jueza Tarrillo efectivamente dispuso la suspensión de las investigaciones preliminares de la Junta Nacional de Justicia en contra de Benavides. Y como les digo, lo que cree la Fiscalía es que esta no ha sido pues una decisión espontánea, sino que habría respondido a una gestión entre las personas antes mencionadas. Por otro lado, el Poder Judicial declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa legal del periodista Mauricio Fernandini y de esa forma revocó la prisión preventiva por 30 meses que venía cumpliendo en el penal Castro Castro desde agosto del 2023 en el marco de las investigaciones del llamado caso Fondo Mi Vivienda.
Así, la Quinta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Lima, la segunda instancia que ha visto este caso, cambió lo que había decidido más bien en primera instancia el octavo juzgado de investigación preparatoria, que originalmente había declarado infundado el pedido de Fernandini para que cese su prisión preventiva. En declaraciones a los medios, David León Flores, abogado de Fernandini, se congratuló y dijo: estamos conformes con esta decisión, es una decisión justa que el colegiado de la Sala Penal ha tomado con mesura, con prudencia e imparcialidad. Ahora, tras su liberación, el periodista deberá cumplir un mandato de comparecencia restringida bajo reglas de conducta, entre las cuales están, por ejemplo, acudir cada 15 días al juzgado y abonar una caución económica de 30.000 soles. Además, Fernandini no podrá comunicarse con ninguno de los coinvestigados del caso, entre los cuales están la empresaria Sada Goray, el ex ministro de Vivienda del gobierno de Pedro Castillo, Geiner Alvarado, y el ex jefe del gabinete de asesores de este último ministerio, Salatiel Marrufo. Paso a un asunto del Congreso. Veo una nota en El Comercio que señala que más de 70 prefectos y subprefectos designados durante el gobierno de Dina Boluarte o en el de Pedro Castillo aparecen como militantes del partido que está buscando registrar el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, que se llama Ciudadanos por el Perú. Algunos de ellos están negando ahora su vinculación con este partido, pero El Comercio detalla que aparecen junto con sus familiares en fichas de afiliación, todas con sus respectivas firmas. Este es un buen trabajo que ha hecho El Comercio para cruzar los nombres de los casi 33.000 firmantes que ha presentado Ciudadanos por el Perú al Jurado Nacional de Elecciones para inscribirse como partido, con los nombres de las personas que ejercen cargos de prefectos o subprefectos. Pues así es como se ha detectado pues, que un número grande están actualmente en esos cargos. Es muy evidente que esos cargos pues, tienden a ser utilizados en alguna medida por el gobierno de turno para hacer proselitismo político. Esto, por supuesto, no solo ha ocurrido con el gobierno de Dina Boluarte, es sistemático, pero por eso mismo coincido aquí con el editorial del Comercio en el sentido de que estaríamos mejor si se eliminaran estos cargos de prefectos y subprefectos en el país. No nos perderíamos de mucho y le estaríamos quitando no solo a este, sino a todos los gobiernos la posibilidad de hacer proselitismo político con recursos de los contribuyentes, lo que está mal. Existe pues una iniciativa legislativa en ese sentido en el Congreso desde el 2022, pero no se han tomado la molestia de darle trámite. Aunque veo que el presidente de la Comisión de Descentralización, el congresista Alejandro Cabero de Avanza País, ha dicho que le va a pedir nuevamente al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que priorice este proyecto. Un tema más del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales admitió la denuncia contra la congresista de Alianza para el Progreso, Rocío Torres, por, entre comillas, mocharle el sueldo a sus trabajadores, calificando tal hecho como un presunto delito de concusión. Finalmente parece que están reconociendo la gravedad de este tipo de casos, pero vamos a tener que esperar a ver si es que esto solamente ocurre en la subcomisión o si se vuelve un criterio general que aplique al Congreso para todos los casos similares, que como sabemos son muchísimos. Todavía guardo yo, debo decir, cierto escepticismo sobre esto, porque claro, pueden admitir la denuncia, pero finalmente desestimarla más adelante cuando haya menos atención sobre ello. Ok, cierro con la noticia positiva. La deportista nacional María Belén Basso acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos de París para competir en la prueba de vela. La delegación suiza decidió no enviar a un representante que ya estaba clasificado y eso abrió la posibilidad de que Basso pueda estar en París, pues ella era la primera en la lista de espera, según leo en El Comercio. Es una segunda oportunidad que se le ha dado y le deseamos desde aquí muchísimos éxitos a María Belén y que la rompa pues en París. Ok, eso es todo por hoy. Un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Bigmont Group, y nos encontramos con ustedes el día de mañana. Adiós.